Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a por un nuevo episodio del Café del Fotógrafo. Hoy me gustaría hablaros de Photoshop y a ver, la verdad es que seguramente os diréis, bueno, ¿y qué me vas a contar de Photoshop? Que no sepa ya, si no estás haciendo un tutorial, no estás haciendo un vídeo ni nada por el estilo, ¿qué me estás contando de Photoshop? Pues a ver, la cuestión es la siguiente, ¿no? Me pregunta mucha gente, me dice, oye, José, ¿merece la pena realmente que me meta a aprender Photoshop? O con programas como Lightroom o Capture One o algo por el estilo es más que suficiente. Y la verdad es que la respuesta principal es que depende, ¿no? La típica, depende de lo que quieras hacer, pero luego podemos complicarnos un poco más y podemos intentar ver en cada caso si merece la pena o no merece la pena. Así que bueno, quería hablaros hoy de eso para que cada uno de vosotros y vosotras pueda decidir realmente si le merece la pena meterse a Photoshop o no meterse a Photoshop. Yo ya os digo, por decirlo de alguna forma, el 90% de las fotos que retoco, la inmensa mayoría de veces no utilizo Photoshop. Es verdad que en un pequeño porcentaje o para determinados trabajos sí que requiero Photoshop, o a lo mejor el 90% del retoque que le hago a una foto es sin Photoshop y luego acabo de perfeccionarla en Photoshop para hacer algunas cosas que quizás en Lightroom no se pueden hacer. Entonces en ese caso sí. ¿Qué ocurre? Que Photoshop se ha vuelto un súper monstruo, ¿no? ¿Qué se puede hacer en Photoshop? Pues puedes hacer casi lo que te dé la gana. De hecho, se ha popularizado tanto Photoshop que hemos llegado a inventar un verbo que es photoshopear, ¿no? Que es hacer cualquier tipo de retoque, al final lo que estamos haciendo es photoshopeando. Aunque no estemos utilizando casi ni un ordenador, simplemente estamos procesando una imagen, la estamos retocando, con lo cual se ha interiorizado tanto en nuestro lenguaje en la idea de Photoshop que se ha convertido en sinónimo casi de retocar la foto. Llegamos al punto, incluso que gente que nunca jamás ha hecho una foto o que nunca jamás se ha planteado nada, ni tiene ningún tipo de relación con la fotografía, sabe lo que es Photoshop, sabe cómo, no cómo se maneja, pero sabe lo que se puede hacer con Photoshop. Incluso los muchos clientes, ¿no? Cuando ya nos escriben para pedirnos un trabajo, preguntarnos a ver cómo hacemos las cosas, nos dicen, oye, pero ¿tú le haces Photoshop a las fotos o no? ¿No? Un poco para valorar si realmente nos lo curramos, a ver si realmente trabajamos las imágenes o no. Luego muchas veces, aunque hagas Lightroom, ¿vale? Aunque utilices Lightroom, la gente entiende que estás haciendo Photoshop para entendernos. Entonces lo que pasa es eso, ¿no? Que podemos hacer casi lo que nos dé la gana con Photoshop. Podemos desde abrir una imagen y cambiarle el tamaño, aplicar un revelado básico, aplicar un revelado por zonas, hacer fotomontajes, eliminar cosas y poner cosas nuevas, hacer, yo qué sé, bueno, podemos hacer 1000 millones de cosas en Photoshop, ¿no? Y además de todo lo que podemos hacer a nivel fotográfico, que eso está genial, ¿no? Porque nos da un montón de posibilidades, además de todo eso, se puede editar vídeo, se pueden maquear páginas web y luego sacar el código, se puede, ¿qué más se puede? Pues se puede maquetar, perdón, una página de una revista, se puede, no sé, bueno, se pueden hacer diseño 3D, o sea, se pueden hacer un mogollón de cosas. Photoshop se ha convertido en una bestia tan grande que, claro, la gente que empezó desde el principio, pues no tiene ningún problema, porque ha ido aprendiendo a manejar Photoshop, ha ido creciendo a medida que iba creciendo Photoshop y más o menos tiene las cosas claras. Los que no llegamos al principio, pero hemos ido aprendiendo y lo manejamos día a día, al final nos centramos en hacer lo que sabemos hacer, aprender algunas cosas nuevas, pero al final digamos que lo utilizamos como sabemos utilizarlo, ¿vale? Y de toda esa parte de diseño 3D, de no sé qué y de no sé cuántos, pues nos olvidamos porque igual no lo utilizamos nunca. Entonces, en este sentido, es una herramienta que nos resulta familiar, nos es fácil y no nos complicamos mucho la vida, ¿vale? Pero entiendo que seguramente la primera vez que habéis abierto Photoshop decís, oye, esto es un agobio, ¿no? Esto es un marrón, ¿qué narices? ¿Por dónde empiezo? Si aquí no tengo ni foto, ¿vale? De cómo abro una foto. Entonces, por eso, en el curso, bueno, los cursos que tenéis, en el contenido premium en josebarcelo.com, tenemos un curso en el que hacemos Photoshop desde cero, que es desde cómo abrir una foto hasta llegar a hacer un fotomontaje. Entonces ahí tiene un poco de sentido, ¿no? Porque vamos aprendiendo poco a poco y además en ese curso precisamente aprendéis poco a poco, pero hasta un punto bastante interesante. Entonces es la cuestión, ¿no? Es tan grande ese monstruo que vamos a ver si merece la pena o no realmente meterse al tiempo, o sea, dedicarle tiempo, dedicar el esfuerzo a aprender cómo funciona Photoshop, incluso a comprar Photoshop y ver si realmente merece la pena gastarse ese dinero en Photoshop y ese tiempo y dinero en el aprendizaje para utilizar este programa, o si dices, oye, mira, con Lightroom basta y ya está, ¿no? Así que bueno, os doy la bienvenida a un nuevo episodio del Café del Fotógrafo.
en el que vamos a hablar precisamente de si Photoshop merece la pena o no merece la pena. Vamos allá. Siguiendo con lo que os estaba comentando, ¿no? Que es tan potente como complejo Photoshop, hay otra cosa que llama la atención cuando empiezas a utilizar el programa, y es que empiezas a mirar un tutorial en internet y te dicen, pues para hacer una cosa te lo dicen de una forma determinada, miras otro tutorial y para hacer lo mismo lo hace de una forma totalmente distinta, ¿vale? Y eso hace que nos volvamos un poco locos, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo que sé, para hacer algo tan sencillo como añadir contraste, lo podemos hacer a través de un ajuste de contraste, automático. Lo podemos hacer a través de una curva, perdón, de una capa de curvas. Lo podemos hacer a través de las curvas, a través de niveles, lo podemos hacer a través de niveles automáticos. Bueno, podríamos hacerlo contando así muy rápido, he contado como 8 o 9 formas de aumentar el contraste en una imagen. Entonces, claro, daros cuenta que al final el resultado será prácticamente el mismo, pero hay muchísimas formas diferentes de hacerlo. Entonces, claro, eso hace que todavía sea más complejo, porque cuando intentas aprender, dices, ostras, es que aquí no me aclaro, porque una persona me dice una cosa, otra me dice otra, y al final, ¿cuál es la mejor? ¿Cómo lo hago? Al final resulta que la mejor es cómo lo aprendas a hacer y cómo te vaya bien hacerlo, ¿vale? Siempre buscando un poco más la agilidad y la eficiencia y luego también los resultados. Pero la cuestión es esa, ¿no? Que eso hace que nos agobie todavía más el hecho de aprender Photoshop. Además a eso le sumamos el hecho de que Photoshop es súper personalizable, ¿vale? Yo puedo poner Photoshop y puedo decir, oye, este panel de aquí no me gusta que esté aquí, me va mejor que esté en este otro lado. Y esto de aquí, esta herramienta, prefiero que aparezca aquí. Y esta no me la pongas, que no me gusta, y ponme esta en ese lugar, que me va mejor que esté ahí, ¿no? Entonces podemos personalizar lo que sería el escritorio, para entendernos, de Photoshop, lo podemos personalizar tanto como queramos, ¿vale? Entonces lo que pasa es que de repente lo mismo, vemos un vídeo y de repente lo miramos y decimos, oye, pero es que esto no es Photoshop, casi, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el Photoshop que yo tengo. O esta herramienta que hay aquí, el tío la tiene aquí y resulta que yo no la tengo. Entonces eso hace que sea todavía más complicado aprender. De hecho, una de las cosas que vemos en el curso de Photoshop desde cero es eso, ¿no? Como un poco estandarizar el escritorio, estandarizar la mesa de trabajo en Photoshop para que todos vayamos un poco acordes durante por lo menos ese curso. Luego cuando lo vais aprendiendo ya lo hacéis a vuestra manera, lo hacéis como queréis. Pero la cosa es esa, ¿no? Que eso hace que se complique todavía más el aprendizaje. A todo eso le sumamos que de repente llega Adobe y dice, mira, pues ahora hemos mejorado esta herramienta y como me gustaría que la utilizarais más, la vamos a poner aquí en lugar de tenerla allí. Claro, si tú ya sabes manejar Photoshop y vas sumando cosas poco a poco, ¿no? Y te van incluyendo una herramienta o te cambian una de sitio, pues bueno, la primera vez que abres Photoshop después de la actualización estás un poco perdido, pero enseguida encuentras las 4 cosas y seguimos adelante. Pero de repente te llegan con una actualización que, yo qué sé, que cambia todo el diseño de lo que es la entrada a Photoshop, por ejemplo, o que te cambian muchas cosas de sitio. Entonces ahí sí que nos podemos ver perdidos incluso sabiendo Photoshop. Pero si eso además lo hacéis en el momento en el que estáis aprendiendo Photoshop, resulta que os cambian las cosas de sitio y un curso que estabais haciendo, o a lo mejor un curso al que habéis asistido, os lo habían enseñado a hacer de una forma determinada, resulta que volvéis a estar perdidos, ¿vale? Eso no quiere decir que no se pueda aprender, pero es uno de los motivos más que frena el hecho de que nos metamos en Photoshop. Por otra parte, hay que tener en cuenta que hasta hace unos años, para tener Photoshop lo que teníamos que hacer era o comprarlo o piratearlo, hablando claro, ¿vale? Entonces, si comprábamos Photoshop, nos teníamos que gastar pues entre 800, 1000 euros, una cosa así, ¿vale? Tú te comprabas la cajita, te la llevabas a casa, metías el CD, lo instalabas y demás. Era una pasta, ¿vale? Lo que hacía la inmensa mayoría de gente, y Adobe lo tenía más que asumido, era que pirateaba Photoshop. Se buscaba alguna versión pirata, la metía en su ordenador y la pirateaba. ¿Qué consiguió Adobe con esto? Pues Adobe al final lo que consiguió es que hoy en día estamos hablando de photoshopear, de meterle Photoshop, incluso fuera de los círculos fotográficos. ¿Por qué? Porque se estandarizó el uso de Photoshop. Photoshop se convirtió en un referente tanto para los fotógrafos que por una cuestión de licencias y demás, o porque eran más bien legales, compraban Photoshop y lo utilizaban, como para los no fotógrafos que como no le iban a sacar un rendimiento, no le iban a dar un uso, lo que hacían era piratearlo. Pero incluso gente que ni siquiera iba a abrir una foto nunca en Photoshop lo instalaba porque era un programa que estaba bien tener ahí, ¿no? Entonces se estandarizó, se empezó a utilizar
Y llegó el momento en el que dijeron, oye, ahora ya no os vendemos Photoshop, ahora lo que vamos a hacer es alquilarlo, ¿vale? El concepto del alquiler quiere decir que tú vas a pagar para poder utilizar Photoshop y vas a pagar mes a mes. Llegó lo que llamamos, lo que conocemos todos, que es la Creative Cloud. Entonces lo que hicieron fue un paquete, al principio lo vendían por separado, ¿vale? Pero veían que no triunfaba, entonces hicieron el paquete de fotografía, que la inmensa mayoría de vosotros y vosotras seguramente ya conoceréis, que te viene Lightroom con Photoshop. Además nos viene ahora Lightroom Classic, el Lightroom de la nube, el Photoshop Express y el Photoshop no sé cuántos, ¿vale? Tenemos varias opciones. Y lo que hacemos es pagar, en lugar de esos 1.000 euros todos de golpe, pagamos 12 euros al mes. Ya lo sabéis que Photoshop os podéis suscribir, digamos, a Photoshop de esta forma. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que dices, oye, pues es que ahora ya no es tan caro, no hace falta piratearlo, porque por 12 euros al mes, al final es una cantidad que la inmensa mayoría de fotógrafos y fotógrafas, si te puedes permitir una cámara, lo más seguro es que te puedas permitir pagar Photoshop o pagar Lightroom, ¿vale? Entonces, claro, daros cuenta que tenemos dos programas, porque luego los demás son como extras, dos programas por 12 euros al mes. Podríamos decir que son 6 euros para Lightroom y 6 para Photoshop. O podríamos decir que son 12 para Lightroom y me regalan Photoshop, ¿vale? Porque todavía no sé usarlo, no me interesaría, pero me lo ponen ahí de regalo. Entonces, claro, con ese precio dices, bueno, lo instalo, ¿no? Ya que lo tengo en el paquete, me lo descargo y lo instalo. Entonces, el hecho de tener o no tener Photoshop, eso ya no es una cuestión, ¿no?, a valorar a la hora de si merece la pena meterse en Photoshop o no. Si no te metes en Photoshop, te vas a tener que meter en algún programa de procesado. Tienes Lightroom, sí, es una opción, ¿vale? Tienes otros programas de procesado, pero una de ellas es Lightroom y como te viene, entre comillas, de regalo Photoshop, entonces lo tienes allí. Entonces la cuestión es si merece la pena aprender a manejar Photoshop o no merece la pena aprender a manejar Photoshop. Entonces, a la pregunta de si merece la pena o no merece la pena utilizar Photoshop, ¿vale? Aquí podríamos establecer, digamos, dos casos. Uno de los casos es si ya sabes utilizar Photoshop o te manejas mínimamente con Photoshop. En este caso, la cuestión viene más del engorro, que es pasar de un programa como Lightroom, que a lo mejor lo puedes hacer todo dentro de Lightroom, a abrir la foto, meterla en Photoshop, hacerle un retoque, guardarlo como un archivo nuevo, ¿vale? Que es algo quizás más engorroso, ver si merece la pena o no. En este sentido, lo que te va a dar Photoshop es que vas a poder hacer cosas que quizás en Lightroom no puedes hacer, ¿vale? Por ejemplo, la herramienta de clonar es muchísimo más potente en Photoshop que en Lightroom. Puedes hacer, yo qué sé, pues puedes hacer el enfoque por apilamiento, que estábamos viendo como clase nueva en estos días en el curso de macro. Podemos hacer, ¿qué más podemos hacer? Pues yo qué sé, si tienes que hacer algo a nivel de diseño gráfico, por ejemplo, algo tan sencillo como ponerle un marquito a la foto, con Lightroom no lo puedes hacerlo, pero sí que lo puedes hacer con Photoshop. Un marquito me refiero, el típico borde con algún color, ¿no? O incluso ponerle una firma. Bueno, en Lightroom sí que puedes hacerlo, pero en la firma en Photoshop es como que te da más margen, ¿no? Te da más control. Puedes, yo qué sé, pues eso, si tienes que hacer un pequeño fotomontaje o incluso si tienes que maquetar un cartel para luego ponerlo, yo qué sé, en Instagram, ¿no? Y decir, pues hago aquí un conjunto de imágenes. Pues con Photoshop podrías hacerlo y con Lightroom no puedes hacerlo o es súper engorroso hacerlo, ¿vale? Entonces, en este caso, como ya sabes manejar Photoshop, oye, yo creo que merece la pena que continúes manejando Photoshop, continúes aprendiendo y aproveches para hacer esas cosas que Lightroom no te permite hacer. Pero, por ejemplo, para montar un HDR, para montar una panorámica, para, yo qué sé, a lo mejor eliminar motas de polvo, cosas de estas, pues no merece la pena meterse en Photoshop. Lo tienes en Lightroom, en un programa más básico que queda todo más integrado y que además no tiene tantas herramientas de por medio. Por otra parte, está el caso de que no sepas y no hayas utilizado nunca Photoshop. En este caso tenemos, por una parte, el si merece la pena o no utilizarlo con lo engorroso que pueda ser, que en ese caso es el mismo caso que antes, pero luego por otra parte tenemos el tiempo que vas a tener que dedicarle a aprender a manejar un programa que no es que sea fácil, ¿vale? Es un programa que hacer 4 cosillas es fácil, pero que ya os digo, tiene tanta complejidad a nivel de herramientas, a nivel de procesos y demás, que aprender a manejarlo y manejarse bien no es algo fácil. En este sentido, yo, a ver, la verdad, os recomendaría utilizarlo, os recomendaría aprender a utilizarlo, perderle el miedo, ¿vale? Pero os recomendaría hacerlo sin prisas, ¿vale? Porque el problema más habitual que tenemos en el uso de Photoshop es que la gente cuando aprende Photoshop aprende a base de tutoriales. Y para un tutorial dice, vale, ¿cómo quitarle el fondo a una fotografía de retrato, por ejemplo? Nos metemos en YouTube, miramos y nos pone, tienes que hacer esto, esto y esto, ¿vale?
Entonces ahí entra el problema. Hemos aprendido a quitarle el fondo a una fotografía de retrato con esta herramienta, esta y esta, que en esta versión de Photoshop y haciéndolo de esta forma cuadra todo. Pero como no sabes utilizar las herramientas, como te saltes un paso, no te cuadrará nada. Pasado mañana, cuando intentes volver a hacerlo, como se te olvide uno de esos pasos o intentes utilizar otra herramienta, no te saldrá nada. Entonces mi recomendación es que lo aprendáis paso a paso, ¿vale? Que lo aprendáis con un curso como el que comentábamos antes de Photoshop desde cero, en el que podáis ir avanzando poco a poco, que aprendáis a utilizar las herramientas, que aprendáis luego a conocer lo que son las capas, conocer los ajustes que se pueden hacer, ir integrando todos esos conocimientos que vais adquiriendo, convertirlo en casos prácticos, ¿vale? Que no sea simplemente, vale, pues con esta herramienta hacemos esto. Sí, eso, pero ¿en qué foto? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Vale? ¿Cómo podemos cerrar ese círculo de aprendizaje? Y es entonces donde, si os meten alguna actualización y os cambian algo de sitio, no os va a dar tanto miedo. Si de repente queréis hacer lo mismo, pero de otra forma, no os va a dar tanto miedo y vais a saber dónde están las cosas y para qué sirven las cosas. Si os equivocáis en algo, sabréis cómo volver atrás, sabréis cómo utilizar la herramienta para hacer otra cosa que quizás no os habían explicado en un tutorial, ¿vale? Entonces ya os digo, la idea sería esa, la idea es que intentéis aprender pero pasito a pasito. Entonces un poco a modo de conclusión de este episodio, ya os digo, Photoshop es algo muy complejo y tan complejo como potente. Tenemos una herramienta buenísima, fantástica, maravillosa. Aprovechadla, pero ya os digo, si os tenéis que meter, no hay un por qué no meterse a nivel económico, porque ya os digo, por el mismo precio tenéis Photoshop y Lightroom, y también a nivel de aprendizaje, pues oye, igual que aprendemos a manejar la cámara, igual que aprendemos a manejar Lightroom, merece la pena meterse a utilizar Photoshop también. Lógicamente, nunca jamás os recomendaré empezar a meteros en Photoshop si todavía no habéis manejado nunca programas de revelado como Lightroom, como Capture One o cosas por el estilo. Así que bueno, esto es lo que os quería comentar, ¿no? Ahora os toca a vosotros o a vosotras valorar a ver si realmente os merece la pena o no os merece la pena meteros en Photoshop por el uso que vayáis a hacerle y el uso que vayáis a darle a las fotos, ¿no? A Photoshop. La inmensa mayoría de vosotros seguramente piensa que no necesita Photoshop en el sentido de que con revelar la foto es más que suficiente. Pero bueno, ya os digo, a medida que vayáis viendo las posibilidades y el potencial que tiene Photoshop, quizás os descubre que podéis hacer cosas que os llaman la atención, que os apetece, que os gustan y que bueno, simplemente con un poco de aprendizaje, pues ahí está, ahí lo tenéis, ¿vale? Así que bueno, como os digo siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias por haber pasado este rato en el podcast, si lo veis tanto en audio, lo escucháis en audio, como si lo veis en el vídeo en YouTube, pues oye, muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo al podcast. Si os ha gustado el episodio y os apetece compartirlo, pues oye, a mí ya sabéis que me ayudáis mucho, me echáis un cable, porque me ayuda a que el podcast, a que tanto el vídeo en YouTube como el audio llegue a más gente. Y que la gente pues, pueda disfrutar de estas experiencias, conocimientos que creo que voy compartiendo y que creo que a mucha gente le pueden ser de utilidad. Así que bueno, muchísimas gracias también a todos los que os estáis suscribiendo a los cursos, porque ya sabéis que hacéis que tanto los vídeos de YouTube, como el podcast, como los directos que voy haciendo de vez en cuando, y además, lógicamente, los cursos, pues que tiren adelante de una forma un poco más sostenible. Así que bueno, como os digo siempre, muchísimas gracias por estar aquí un día más, mucho ánimo y a disfrutar.